Bien amigos, gracias por seguirnos. Seguimos en ATV Más y estamos ahora con el legislador Pedro Olaechea de Peruanos por el Cambio, aquí en Reyes y Poder. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y buenas noches a los amigos que nos siguen. El escándalo de la mega corrupción, ¿cuál es tu opinión a estas alturas? Bueno, recién comenzamos a ver un escándalo que tiene ribetes muy interesantes. Primero, su origen no es peruano. Cuidado, no se ha descubierto nada en el Perú. Se suponía, se presumía, todo el mundo especulaba, pero esto comienza a tener las connotaciones que tiene en Brasil, ahora en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, y comienza a abrirse la caja de Pandora. Hay que seguir un poco los comentarios internacionales y comenzar a analizar qué cosa es lo que pasó atrás. Entonces todo va revelando, de acuerdo a columnistas, entre ellos Juan Claudio Lichín desde Nueva York, es un hombre que conoce mucho el tema, que acá hay un contubernio de un triángulo, que no solamente es esta empresa que se dedica a corromper países o corromper en licitaciones de obras públicas, sino acá también hay una especie de simbiosis con el llamado Foro de Sao Paulo, ¿no? Había una frase muy interesante del comandante venezolano que decía que son ¿Chávez? caimanes de un mismo foso. Entonces no sé si es el Foro de Sao Paulo o el Foso de Sao Paulo ahora. Y por el otro lado tienes un país que generaba toda la tecnología, que es una de las denuncias más interesantes propuestas por uno de estos columnistas que ya he mencionado, en que no se explica cómo hoy día tiene un megapuerto de contenedores hecho por las constructoras brasileras Cuba, el Mariel, que ni siquiera tiene relación comercial con Brasil. Entonces, este acomodo entre política local, política internacional y corrupción de la mano es una nueva forma de corrupción bien interesante, porque ahí es donde entraba la mano de la publicidad o el Foro de Sao Paulo ayudando con el Partido de los Trabajadores, con tecnología y conocimiento propuesto por los cubanos, tomaban los países y entraba Odebrecht. Y con Camargo Correa y todas las otras sociedades de construcción. Entonces acá tenemos una especie de triángulo que se va conformando cada vez en forma más clara. Eso hace que la corrupción que estamos viendo, el caso del Perú, va a ser muy interesante porque no va a ser un tema que van a poderlo parar los políticos. Esto ya sobrepasa el juego nacional. Esto ya a comenzar a seguirlo internacionalmente porque va a tener ya efectos hasta geopolíticos en los intereses que hay, lo que ha habido que era el socialismo del siglo XXI, que ha terminado siendo ser una rapiña. En el caso peruano, el país entra con 2.2 de superávit en su PBI y salimos con un 3.8. O sea, vale decir, hemos perdido casi 6 puntos de PBI en todo este experimento. Posiblemente en los primeros 2 años o el año y medio, cuando se retira Frente Amplio, a alguien se le ocurre que no quería entregar el país políticamente como ha sido entregado Venezuela. Venezuela hoy día es un país que está ocupado y que la razón que se explican es la necesidad de Cuba de petróleo. Cuba sin petróleo tiene que abrir la economía y el experimento fracasa, como casi fracasó hasta que subió el comandante Chávez. O sea, acá también hay un problema muy, muy serio de captar países para poder tener sus excedentes. Y más que ha habido este boom de materias primas que ha terminado en manos de estos grupos. Entonces el boom de materias primas ha terminado en estas megaconstrucciones que, por ejemplo, Talara habría que preguntarlo. ¿Para qué lo necesitábamos si no tenemos petróleo? ¿Pero tú crees que Talara es parte también de la mega corrupción? Mira, Talara es un precio fuera de lo normal, ya casi estamos hablando del Canal de Panamá, para que tenga la gente una referencia. ¿Quién fue el presidente durante el gobierno de Humala hasta que renunció cuando se abren estos grupos, ¿no? Fue Humberto Campodónico, que es el economista de Frente Amplio. O sea, él es uno de los que valida el proyecto que ya se había planteado en época de Alan García. Y lo que nadie entiende es ¿para qué necesitas una purificadora, mejoradora de petróleo, cuando no tienes producción de petróleo? ¿Para qué lo necesitabas? Si no hay exploración de petróleo, no hay producción de petróleo, somos importadores netos. ¿Para qué queremos esa catedral? ¿Por qué no la compramos el petróleo limpio, más barato? Esos son alrededor de $6.000 millones. Y si vemos por ahí
las otras obras que se han cotizado durante ese periodo, que después Frente Amplio a veces ya no juego. ¿Por qué? Porque el país no se entrega a este grupo. Tal vez algún mérito habrá habido en el gobierno nacionalista, que ya se dieron cuenta que estaban regalando mucho y dejaron de regalar el resto del país. Pero ya eso, cuando uno lo mide, la construcción del túnel está todo firmado, no hay nada que hacer, tenemos que seguir. Pero si del sumamos... gasoducto. Y si el gasoducto que nos vienen cobrando la factura a todos nosotros. No, si sumamos el túnel y Talara, que fueron contratados, firmados de una manera tal que el Perú tiene que honrar este contrato, estamos hablando de todas las pretensiones que tenía este año los gobiernos regionales, toditas. O sea, todo ese dinero que se necesitaba Para las regiones. Y yo he sido vicepresidente de la comisión. Y se comprometió en esas obras. Está comprometido en esas obras. Y estamos hablando de necesidades como en las alturas de Chivay, que necesitaban mejorar la comisaría, mejorar la posta médica y comprar una nueva ambulancia. ¿Qué tenían como ambulancia vieja? Una motocicleta. O sea, ese tipo de necesidades no van a poder ser cubiertas, o vamos a ver cómo se cubre, porque hay que pagar estas barbaridades que eran saqueos, se han saqueado países. O sea, cuando uno ve la corrupción, uno tiene que verlo en forma agregada. Acá se han saqueado países. Hoy día, ¿cuál es la deuda que le tienen en petróleo a Venezuela? Que es una de las cosas que el Congreso pone. El Congreso venezolano se da cuenta que le han saqueado casi $1 trillón. ¿Quién va a pagarles eso? El pueblo venezolano ha perdido 3 generaciones de personas. Entonces, es este grupo, es esta especie de contubernio que ha generado esta malagua absorbedora que ha ido destruyendo países por donde va. Gracias a Dios nosotros estamos saliendo relativamente bien parados, aunque sea estamos saliendo con una democracia, pero con los problemas que se vienen. Entonces, todos estos mega obras, megacontratos, comienzan a ser analizados internacionalmente como una especie de mafia arrolladora que iba saqueando país por país en beneficio de modelos fracasados. Hoy día, nuevamente, si nosotros vemos Cuba sin petróleo, y a Rusia no le da petróleo, ahora, ¿quién le da la energía? Es curioso, Pedro, lo que dices, curioso desde la perspectiva de tu agrupación política. Tengo que preguntártelo, porque ha sido el Frente Amplio el que ha trabajado de aliado político con ustedes para ganar las elecciones, ¿no? Y yo te diría muy al final, yo te lo digo que yo habiendo sido vicepresidente de campaña, muy al final, cuando ya la ola era casi a ganador para poder decir lo que dicen. Definitivamente lo que es interesante es que en ese momento se sospechaba de este tema. Ya se abrió el sapo, reventó el volcán. Ahora comenzamos a ver las verdades, como decía el doctor Paredes, y la lavada de bandera. ¿A dónde están todos, pues, todos los temas de la corrupción y de todo lo demás? ¿Dónde crees que están? En silencio absoluto. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Yo creo que ya lo que yo expreso no es lo que yo digo, es lo que comienza a hablar ya la prensa internacional. Yo como peruano me digo, ¡ah, caramba! Entonces, con razón, se comienzan a hacer tantos megaproyectos y nos olvidamos de lo que se quiere hacer, que es lo que queremos hacer con Pedro Pablo. Es el agua y desagüe, es el gas que va a cada casa. Son los temas de salud del colegio, son los temas que van a las personas. Nosotros, estas mega obras que van a salir, que posiblemente en 150 años habrá una placa dorada que diga fulanito lo hizo. Fulanito lo hizo, ¿y para qué? Si el pueblo no tenía agua, no tenía luz, el pueblo no tenía buen servicio de salud, no tenía seguridad. Entonces, hoy día yo veo con espanto, conforme se va consolidando, la razón de ser de estas obras. La de Talara, queremos petróleo limpio. Cómpralo pues, papá. Si no tienes petróleo. Y después la segunda obra, porque va a haber polución visual. Sí, pues Cárcamo es Versalles. Porque por ahí va a pasar la línea 2. Porque no se hacía como la línea 1 aéreo y se le ponía en cada columna, se le ponían árboles, hubiese quedado una alameda preciosa y nos hubiese costado la sexta parte. ¿Cuánto cuesta el línea 2 del Metro de Lima? Se estima que son entre 6.000 y 7.000 millones, pero ya no hay nada que decir. Ya todo está firmadito, ya el Perú no puede tirarse atrás. Lo que es lamentable es cuando uno analiza el agregado de cómo estas sociedades de rapiña iban con un entorno político que los iba protegiendo. Todos he sabido que las elecciones, ¿quién venía para la elección de la señora Villarán, del Partido Nacionalista? Y no solamente venían acá, sino el Fabre iba a Ecuador, también iban a Bolivia, y por quítame estas pajas, cambiaban el gobierno, venía el golpe de masas, todo era políticamente manejado. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? ¿Qué modelo se benefició? Entonces, se intentó beneficiar, ¿no? O se intentó beneficiar, ya les reventó en la cara. Por eso hay quienes argumentan que todo este hecho es conocido
porque ha sido un juego geopolítico, que al final del día le han puesto el paralé y ha reventado. Entonces, poco a poco va aflorando quiénes eran los verdaderos beneficiarios. ¿Cómo consigo yo un puerto multimodal de contenedores si no tengo comercio con el Brasil? Me lo regala Brasil. ¿Por qué es? ¿Porque son buena gente? ¿Son sus amigos? No, eran intereses, el puerto del Mariel. Entonces comienzan a aparecer cosas que para el Perú, por eso es que el presidente y el primer ministro han sido muy claros en decir que la Fiscalía es quien dirige y es el Poder Judicial. Y hoy le toca a nuestro Poder Judicial ponerse los pantalones largos. Es a ellos que son los que tienen que cambiar una imagen que el Perú se los va a agradecer. Y en esa dirección de lo que tú dices, Pedro, el Frente Amplio, desde tu perspectiva, ¿tiene muchas explicaciones que dar sobre los temas de corrupción? Yo creo que Frente Amplio es una de las tantas facetas de lo que fue Vanguardia Revolucionaria, el Partido Comunista, Izquierda Unida, o sea, va mutando lo que es el socialcomunismo nacional. Entonces, lo que tiene que ver es quiénes estuvieron envueltos. Yo conozco a algunos miembros de Frente Amplio que primera vez que participan, ya vemos las diferencias que hay con mi amigo Jorge Castro, con otros señores que están en el partido. O sea, que tiene que ver quiénes son los que han estado metidos en las distintas facetas, con las distintas camisetas. La verdad va a perseguir, porque esta verdad, lo que es muy delicado para los que creen que esto puede de alguna manera políticamente arreglarse, como han sugerido algunos columnistas, que mejor ni tocarlo. No, esto va a venir de afuera. Esto va a ser como la FIFA. ¿Quién no tenía? Había pues esta famosa serie cómica que decía Purga en el infierno, se llamaba. Y todo el mundo sabía que este señor, que era dirigente de la Federación Peruana de Fútbol, era inamovible. Nadie, ni los presidentes podían con él. ¿Y a dónde ha terminado? Reventó la cosa en Estados Unidos, ya se lo llevó el mar. Me precisan en las redes sociales que Línea 2 del Metro Lima no es de Odebrecht, sino es de una empresa y un consorcio español. Claro. Pero de todas maneras son las mega obras, veremos qué pasa, pero son mega obras a los cuales son muy dados estos gobiernos pseudo izquierda nacionalistas. Son las mega obras y se está olvidando de lo que requieren las personas en todos los lugares. Lo que requiere la persona para vivir tranquilo, lo que requiere la persona para tener agua y desagüe. Esas obras no interesan. ¿Por qué tanta mega obra? ¿Por qué tanta mega obra? Entonces, esa es la gran pregunta. Tal vez los dos proyectos no son brasileros, efectivamente, pero uno sí lo es. Pero es este interés por la mega obra que tiene al otro lado un contexto político. Entonces, ya la cosa comienza a levantarse. La otra razón poderosa para que estés acá presente, porque queríamos tenerte como invitado, era para que nos cuentes la buena noticia de cuántas leyes vas a eliminar, porque tú no solamente vas a proponer, sino tú te has comprometido desde el fin de la segunda vuelta. Dijiste, yo voy a dedicarme a eliminar un enmarañado de legislativo que está ahí y que no sirve para el país. Bueno, ¿es solamente leyes lo que vas a eliminar? Te voy a explicar. El CEMOL, que es la Comisión Especial de Ordenamiento Legal, la crea Santiago Fujimori y logra desarticular 20.000 leyes que ya estaban en desuso. Pero Santiago Fujimori ha sido congresista hace años. Hace años. Y después no se tocó el tema hasta que Mauricio Mulder, en el gobierno pasado, que tampoco tuvo mucha acogida, pudo avanzar en el tema. Sé que tiene seleccionada unas 1.000. Entonces hemos trabajado, conversado con él y me dijo... ¿Tienes 1.000 leyes seleccionadas para ser ya seleccionadas por Mauricio. Sí, que él me ha dicho que tengo 1.000 que debemos sacarlas. Porque ¿qué pasa? Para que entienda la gente. Y esto se acaba de aprobar hace 3 semanas. Ya se constituyó la comisión, ya estamos listos para comenzar a trabajar. Estamos en el receso parlamentario, estamos organizándonos, viendo la metodología, conversando inclusive con muchas de las personas que trabajaron ahí. ¿Cuál es la importancia? Acá se dan leyes que tienen una frasecita al final. Deróguese todo lo anterior. ¿Se deroga? Esa es la gran pregunta. No se deroga. Además, las leyes... ¿Eso es por flojera del legislador o por qué? Pues ¿cómo? No. ¿Y quién la deroga? Pues claro, porque debería... Nadie queda flotando ahí en el espacio. Se supone que hágase, dígase y se sucedió. Lo grave es esto, que esa ley ha generado reglamentos. Esos reglamentos han generado directivas. Y mientras que no se eliminen de manera tácita, eso se puede utilizar para corrupción.
Hoy día hay 43.000 leyes vigentes, más de 600.000 reglamentos que teóricamente están vigentes. No te hablo del número de directivas. Y en base a ello se dan leyes o se dan en las regiones dispositivos y en las municipalidades igual. El cálculo que se había hecho que el Perú al final del gobierno anterior estaba legislando cada 7 minutos un dispositivo. Si tú quieres leer todo el ordenamiento legal peruano, leerlo, te tomaría 10 años. El Código Penal tiene más correcciones que artículos. Entonces, es un país esquizofrénico. Entonces nosotros tenemos que comenzar nuevamente a poner orden en aquellas leyes que están muertas, y sobre las leyes que están muertas, como dicen, lo accesorio corre la suerte de lo principal. Entonces, todos los decretos supremos y todo lo que viene de ello debe inmediatamente ser eliminado. Entonces, el procedimiento es, nosotros seleccionamos todo este grupo de leyes que supuestamente ya están derogadas y los decretos supremos correspondientes, también, pero de manera explícita. Por eso es que el gobierno, durante la gestión del doctor Santiago Fujimori, fueron en 2 decretos, en 2 leyes, se eliminaron 10.000 y 11.000 leyes en cada ramo. Y en ese momento el Perú tenía también 40.000 leyes y llegó a tener alrededor de 18.000. Otra vez estamos en 40.000. Nuevamente estamos en 40.000. O sea, este es un país que por leyes no se queda. Me parece interesante y también sorprendente que cites a Santiago Fujimori siendo tú del PPK-osismo, que más bien tiene cierta, digamos, distancia política, por supuesto, con el equipo de Fuerza Popular. Mira, Alfonso, las ideas que son serias, que son correctas, que sirven y que buscan un propósito en el cual también, como tú bien dices, durante la campaña, yo tenía el interés de hacerlo. Y si lo hizo, y lo hizo bien el doctor Santiago Fujimori, enhorabuena. Lo que el país necesita es consensos en actuar correctamente y en hacer las cosas bien. Y yo creo que en eso el doctor Santiago Fujimori tuvo un éxito enorme, que es más, yo he conversado con él. Y obviamente la metodología de trabajo es compleja porque tampoco se trata de corregir legislación vigente. Pero también es importante ver la legislación que no es comprensible para el ciudadano. Uno a veces cuando lee un dispositivo legal hace referencia a que primero tiene que buscar un decreto supremo, ese decreto supremo sobre la Constitución una ley del año 30, de la Constitución del año 30, o del Código Civil del año 30, pasar al Código Civil del 79, o sea, al final es la cacería del tesoro. Uno, para poder entender una ley peruana, tiene que tener 9 libros al costado de él para hacer referencia a cada uno de los temas. No hay el respeto por el ciudadano de que él pueda leer sin la necesidad de tener que concurrir con un abogado. O sea, el ciudadano debe ser capaz de leer en un lenguaje simple, directo y sencillo sus obligaciones. No es posible que esta sea una burla, que cada vez que trate de hacer algo, o por un contador o por un abogado. Por eso hay informalidad. Hay gente que no puede pagar ninguno de los dos y no sabe cuáles son sus derechos. Esa es una pelea larga y creo que el equipo que conforma la comisión está muy imbuido del tema, donde somos fujimoristas, apristas, accionpopulistas, de Frente Amplio, y hay la conciencia que tenemos que comenzar a respetar al individuo, Alfonso. El peruano tiene que sentirse tranquilo. Salió el peruano, salió una ley. A ver, la entiendo, sí, ahora me doy cuenta que tengo que hacer. Si no, la informalidad es culpa también de este tema. La informalidad, nadie entiende nada, dice al diablo. Yo no voy a pagar abogado tributarista, no voy a pagar a abogado civilista, y encima contador, y encima esto, encima el otro. Entonces al final del día, ¿para qué trabajo? Para sostener a toda esta gente. Ojo, que hay algunas personas que generan esa necesidad. En esa dirección de la simplicidad en el entendimiento legislativo, el presidente del Consejo de Ministros ha terminado su labor de justamente realizar, llevar adelante, resumir y plantear un paquete legislativo. Exacto. Nos quedan pocos minutos, pero yo te rogaría que con tu capacidad, no solamente de síntesis, sino pedagógica, le puedas explicar a los amigos de Redes y Poder cuál es la importancia de lo que ha hecho Fernando Zavala en estos 3 meses y qué cosa propone al país y cómo eso va a ayudar a generar más trabajo e inversión. Justamente va en la línea de lo que hablamos, de enfocarnos en el individuo. Las leyes que van a salir van a ir dadas en 5 ejes. Ya se ha hablado de la reactivación
económica y formalización en que se trata de simplificar el nivel de costos que va a tener una pequeña empresa. Antes, para ser formal, si uno estaba en 500.000 soles y pasaba a facturar 501.000 soles, tenía que pagar 92.000 soles en abogado, contador, derecho, pues nada que fuera productivo, sino simplemente para poderse comunicar con el gobierno, porque el individuo se comunica con el gobierno muy pocas veces, cuando paga impuestos es una. La otra, seguridad ciudadana, que está cantada por sí sola. Comenzar el replanteo de la policía, el replanteo del barrio seguro, que las personas puedan entrar y ser partícipes de la situación que hoy vive el país, reforzar la vigilancia policial, cambiar una serie de temas que ya van a salir. Ese es el segundo eje de mucha importancia. La otra, obviamente, la lucha contra la corrupción, que se viene la gran prueba de fuego. Yo creo que nuestro Poder Judicial hoy día puede acompañar esta gran investigación internacional y finalmente romper ese pasado, porque tenemos jueces muy valiosos y fiscales que son gente de primer nivel. Y acá nuestro presidente del Consejo de Ministros les ha dicho que él va a apoyar en lo que sea necesario, y acá no tener complejos. Acá hay que conseguirnos abogados de primer nivel en Suiza, en Nueva York, especialistas en el tema, y hacer como hicimos en algunos momentos en que el Perú tuvo que someterse a situaciones como la frontera marítima. Tuvimos expertos internacionales y cosas que nos llevaron a buen puerto. Yo creo que el mensaje es, hoy día, por favor, señor del Poder Judicial, el Perú los está mirando y el Ejecutivo tiene toda la intención de darles la mayor ayuda posible. Y finalmente, dos ejes más, que es agua y saneamiento, que tiene un doble propósito. La salud de la población y a la vez la mejora en la calidad del desarrollo de los niños que hoy día, y de la anemia. La anemia en muchos casos se debe a la mala calidad de agua, que no es falta de comida, sino es sanidad. Y por eso es que el Perú lidera increíblemente el cáncer estomacal, por la irritación permanente que tienen los pobladores peruanos. Entonces, agua y saneamiento es dirigirnos en todos estos temas a la persona. No vamos a hacer grandes obras. Y finalmente, el otro tema que toca, porque es, como decimos el presente griego, es Petroperú, ¿no? O sea, van a haber 65 leyes de reactivación económica, 33 para seguridad ciudadana, 8 en lucha de corrupción, 5 en saneamiento y 1 reorganización de Petroperú. Me vas a dejar ese PowerPoint, ¿eh? ¿Ah? Está bueno. Te lo voy a vender. Escúchame, y la última pregunta, bueno, pero ¿y qué futuro, no sé si la palabra es qué presente o qué futuro tienen estos decretos legislativos en función del Congreso de la República? Ahí se ha planteado o se plantea una necesidad de un consenso, de una conversación, una explicación para que puedan avanzar y llevarse a cabo. Mira, yo creo que nosotros lo tomamos con mucha atención. También reconocemos que las facultades han sido otorgadas. Sabíamos que obviamente la mayoría tiene todo el derecho de dar sus aportes, y creemos de que ellos pueden, como les corresponde, mirar los decretos, verlos, a lo mejor mejorarlos, quién sabe. Nosotros estamos abiertos. Lo importante es no perder el tiempo, es comenzar ya. Yo creo que Miguel Torres, que dirige Constitución, es una persona capaz, una persona inteligente, y yo creo que hoy lo que el Perú no tiene mucho es tiempo. Yo creo que tenemos que relanzar la economía, relanzar la incertidumbre que se ha creado por ruidos. Ok, ya, pasamos la página. Yo creo que la presencia en el foro de la Concertación Nacional ha estado presente la presidenta del Congreso, ha estado el presidente de la República, el Premier. Yo creo que sí hay genuinamente un interés de que estos temas rápidamente sean aprobados, que cumplan con la constitucionalidad y con los extremos entregados en las facultades. Nosotros creemos que esto lo van a cumplir sin ningún problema. Sin embargo, ellos están en la obligación de hacer esta revisión, y obviamente lo harán con el cuidado y la responsabilidad respectiva, lo cual no lo dudamos ser así. Muy bien. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Muy amable. De nada. Gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Les agradecemos por su presencia y su compañía. Mañana estamos a las 8 en punto en una nueva edición, siempre por ATV+, de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.